no como mis tradiciones étnicas o nacionales. Y segundo, las vacas y los toros son partes importantes de la vida humana, sin matarlos, porque pues, hoy en día con los problemas de petróleo, bueno, ustedes tienen petróleo, pero algún día se acaba el petróleo y si queremos una tierra limpia, saludable, se puede arar. Las vacas dan leche, los bueyes aran, los toros hacen lo que toros hacen. Y así, obviamente hoy en día hay un desequilibrio en el sentido de que la población de vacas y toros es mucho más de que una sociedad más pacífica necesitaría. Entonces obviamente cuando se cambia una cultura hay un desequilibrio al principio, pero las cosas se equilibran, porque eso no es un problema grave. Pero el punto que no creo, claro, la fiesta brava es eso de que ponen a los toros. Sí, eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es, ya. Esa es la pregunta sustancial de eso. Sí, eso es una tradición. Si queremos hablar de tradiciones, por ejemplo, las Inquisiciones también eran tradición española, pero vamos a revivirlas. Entonces, ¿qué hace? El hecho de algo ser tradición, hay tradiciones buenas y tradiciones horribles. El racismo es una tradición americana, entonces tal vez por nostalgia yo debo ser racista. Okay. Entonces, la pregunta esencial es ¿qué hacer con la ciencia sobre la genética? Porque esos toros son modificados por el hombre. Yo diría dejarlos morir en paz y en el futuro para de jugarse, o sea, volver a un sistema más natural. Entonces, o sea, todos los toros de México dentro de pocos años van a morir si los dejamos en paz. Ellos no van a molestarnos viviendo para siempre. ¿Se extingue esa especie? No. Sí, que se extingue una especie artificial y quedamos con criaturas más naturales. No el toro biónico. Okay. Bueno, pero eso lleva a algo que es una ciencia, la genética, ¿verdad? Sí. Y ahora sobre la ciencia del genoma humano, sobre la medicina. Sí. ¿Qué nos dice los libros de los Vedas o cuál es la interpretación moderna sobre esta nueva área de la ciencia? No hay una posición absoluta sobre la ingeniería genética. Y yo diría que si es posible genéticamente curar enfermedades y eliminar sufrimiento, sería bueno. Tal vez hay límites de lo que se puede hacer, pero sí, no es algo por sí que es malo. La ciencia no es mala. Los corazones de algunas personas son malas. En este punto, ¿qué opinas de la eutanasia? Por ejemplo, el sufrimiento, alguien que está muriendo y dice, ya no quiero sufrir, ayúdame. Difícil, ¿no? Porque por un lado matar a una persona mismo por bondad no es muy atractivo, pero por otro lado ver a una persona así agonizada yo diría que la primera opción sería dejar a la persona confortable, si posible, de alguna manera mismo drogar antes de matar. Y ahora en los Estados Unidos yo he visto mismo con parientes míos que no existe más la filosofía médica de cualquier manera vamos a mantenerlo vivo. Ahora realmente pienso en la calidad de vida y cuando se elimina varios... Sí. Pero los médicos que yo he visto hasta aconsejan que si no hay más, o sea, no de matar a la persona, sino pero de no artificialmente prolongar la vida cuando no hay más vida significativa. Pues déjalo así y ya verás cómo eso. Entre los aparatos. Sí.
Sí, quitar los aparatos y mantener a la persona más o menos confortable y quitar los aparatos en cierto momento. Creo que eso de ellos no es una eutanasia, eso es simplemente quitar los aparatos. Otra pregunta sobre el otro tema que tratamos, sobre lo que éramos, que somos parte del mundo, ¿va? Y que los animales matan al débil, ¿va? Y que, bueno, por la respuesta que usted dio dijo que no podemos ser animales, ¿va? Pero la realidad es otra. La realidad vemos a los americanos, Mr. George Bush, viendo como animales. La realidad es su gobernador poniendo barreras contra los inmigrantes. Pero ¿qué podemos hacer para defendernos un sobre detalle irónico, que George II es un matador profesional de vacas. Cuando él va a su rancho en Crawford, sí. Entonces, Ya les no matar hombres que vacas. no, él mata a todo. Todo lo que le dé dinero. Pero un candidato en 2004 era muy interesante y sonó para el pueblo, Dennis Kucinich, que no solamente vegetariano, me dijeron que es vegan. Es una persona inteligente y por eso obviamente descualificado para la presidencia. Y Claro, no se deja gobernar. pero sí, yo creo que hay relación entre los hechos de que George Bush, por todo su cristianismo, piedad, no puede entender lo malo de masacrar animales relativamente evolucionados, inteligentes, y tampoco vio la maldad de crear una guerra innecesaria. Entonces, una persona que caprichosamente hace guerra contra animales, tal vez animales también puede hacerla contra seres humanos. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo defendernos de eso? Es que estamos muy cerca de ellos, o sea, ¿cómo nos tenemos que defender Los buenos vecinos. ante una circunstancia de ese tipo, no? Yo creo que Primero no preocuparnos. Morir contentos. Cuando te caiga la bomba ya te cayó. yo favorezco una solución holística. O sea, obviamente George Bush es un problema, todo el mundo lo sabe, menos él y su esposa. Tal vez la esposa también. Y su padre. Sí, su padre. Pero, ¿cómo es posible? Como hay un gran escritor inglés, George Bernard Shaw, que escribe piezas de teatro, y él en un momento escribió que el fruto natural de la matanza de animales es la guerra. Y yo creo que no es posible que un país sea tan violento contra otras criaturas sin recibir reacciones. Entonces, es un problema. Es un problema. ¿Cuál es tu mala karma de vivir tan cerca de ese país? Porque cualquier cerrado. ¿No hay forma de resolver ese problema? Sí, hay forma de educar al pueblo. Porque el pueblo americano en general no es malo, así como el pueblo mexicano. Los pueblos en sí no son malos, pero son desencaminados. Y tenemos que informar, iluminar, educar al pueblo. Como dijiste tú, la solución es conocimiento, conciencia. Una pregunta, cambiando de tema. Bueno, nada más me gustaría comentar algo para los partidarios de qué se van a hacer con todos esos toros de Lidia, o los de qué se va a hacer con ellos. Es igual que se va a hacer con Lidia, los que se usan para torear, los toros bravos. Me preguntaba aquí el señor qué se haría con ellos, dejarlos morir o qué se hace con ellos. Y la genética ya los desvió a hacer toros de pelea.
Lo mismo que haríamos con todas las bombas que ya se hicieron, pues que se usan, ¿verdad?, para matar gente. Pues ya se hicieron. Sería una respuesta similar a ¿qué voy a hacer con ustedes, no? Pues no, es ¿No, una verdad? cosa que tiene vida y la bomba. ¿No? Pero El concepto del alma, ¿verdad? del punto de vista del toro. Del punto de vista del todo, decía. No, pero cambiando de tema, sí, estaban mencionando, hay otra frase que también me choca, y lo digo así, tal cual. Estamos para servir a Dios. Dios nos crió para servirlo. Sería la pregunta. Antes que me contesten. Yo como padre, hace un tiempo nosotros comentábamos un grupo de amigos que puedes ver la evolución de una familia o el machismo de un padre cuando dice yo quiero tener muchos hijos para que me mantengan, para que se ocupen de mí. Decimos que más, en vez de quiero muchos hijos para que gocen de todo lo que tengo. ¿Sí? Decimos que más macho es aquel que quiere tener hijos para que los sirvan. Y yo no pienso de Dios a un macho. Yo no creo que Dios haya creado un Dios para que se le sirva. Al contrario, Pero para que se comparta con él. tienen que recordar lo que ya concluimos, lo que ya entendemos juntos, de que para nuestro beneficio, decir que debemos servir a Dios no es decir que Dios quiere trabajo gratuito, mano de obra barata. Ya tiene todo él. Sí, por eso nos creo. ¿Ah? No necesita que lo sirva a Dios. Dios Sí. tiene todo. Por eso Dios no pudo haber Lo hace criado por ti mismo. seres humanos para que le sirvan. No, es verdad, pero al mismo tiempo es verdad que lo mejor que podemos hacer es servir a Dios. Porque cuando se ama, se sirve. Una madre que ama a su niño está constantemente sirviendo al niño. Y un hijo que ama a su padre también, entonces, por eso la Eso palabra es me amor. choca. Pero el servicio, por ejemplo, una persona que trabaja, por ejemplo, en el servicio civil, que debe tratar, respetar al pueblo, respetar a las personas y tener esa conciencia, pero por lo menos debe ser entrenado a servir bien y ojalá que venga la conciencia. Entonces Dios sirve a nosotros infinitamente más de que podemos servir a Él, porque nos da vida, nos da el universo, nos da el mundo espiritual. Así que Él no necesita nuestro servicio, sino que nosotros necesitamos servir para rectificar nuestro carácter. Bueno, entonces necesitaremos más bien amar. Pero el síntoma práctico, si una madre dice, bueno, no di a comer a mi niño, lo dejé en la ciudad solo, pero lo quiero, lo amo. Pero al revés también puede suceder. ¿Cuántas madres malcrían a sus hijos por estoy sirviendo a mi hijo? Y hace unos buenos zánganos, buenos para nada, ¿no? El hijo que no aprende a servir a la familia no es bien criado. Yo creo que es la connotación de la palabra servir, ¿no? Sí. ¿Cómo la tome uno? Sí, claro. Porque si servir lo usas como, digamos, la muchacha que sirve de servicio doméstico, ahí la palabra tiene una connotación de peyorativa, ¿no? De que yo voy a ser criado de algo, ¿no? Pero yo creo que todo está en cómo tomes el concepto de la palabra servir. Si servir es para mejorar, servir para ofrendar, como se dice, Sí, yo creo que es válido. Como ¿no? una persona que sirve a la parte, los niños héroes que ofrecen servicio a su Yo padre. creo que está el concepto, cómo tomes a la palabra, cómo tomes Sí, la sí, palabra. exactamente. Sí, eso es correcto. Y para nosotros, inclusive yo creo como un punto de antropología lingüística aquí, el hecho de que servir tiene una connotación negativa en nuestra cultura, yo creo en sí es interesante. Porque servir en un sentido de la actividad más noble. Y tal vez debido a ciertas circunstancias históricas que hay una reacción contra esa palabra, como por ejemplo otra palabra que ya fue demonizada es culpa. Porque es como una persona, un niño que fue forzado
de niño a comer, no sé, 2 kilos de manzana todos los días, nunca quiere ver otra manzana en la vida. Y así mismo, debido a ciertas tradiciones religiosas que más o menos sufrieron de un overdose, como se dice, sobredosis de esa filosofía de culpa, que hay toda una filosofía de no, que nadie debe sentir culpa. Pongan Bush. ¿No habría sido mejor que Bush, digamos, hubiera sentido más culpa antes de invadir otro país? O una cierta vergüenza. Entiendo, o sea, antes, porque una persona que está pronto a hacer algo malo y de repente la conciencia, me siento culpado, no puedo hacer eso. Una persona, por ejemplo, como que va a matar a otra persona, que está durmiendo, pero de repente piensa, no, me siento mal, me siento culpado, eso es malo, yo no puedo hacerlo. O sea, es como esos detectores de humo. Hay que pensar bien antes de desactivarlos, porque puede haber fuego. Entonces, eso de desactivar el sentimiento de culpa es muy peligroso. O de desactivar, o de cómo se dice, demonizar el concepto de servir. El concepto de servir, porque es la cualidad del amor. Cuando amamos a alguien, queremos hacer algo para complacerlo. Eso es amor. Y claro que la meta no es, como dijiste, la meta no es de ser el criado de Dios necesariamente, o de que vas al cielo, es una fábrica enorme, pero servicio como acto amoroso. Y ciertas palabras como servir, creo que no deben ser rechazadas sino recuperadas. Mismo si ciertas circunstancias históricas dieron una mala connotación a esas palabras, yo creo que son palabras que son dignas de ser rescatadas, recuperadas, porque son palabras buenas cuando bien entendidas. Cuando se recupera la palabra y de ahí y con ello ya se identifica una actitud amorosa, debe implicar también su opuesto. ¿Cuál? Por ejemplo, el no servir. Por ejemplo, el recibir el servicio. Tan amoroso es, si vamos a ser amoroso por como se glorifica, el ser servido como el servir. Cuando el amor te dicta dejar que te sirvan, y el amor te puede dictar en un momento servir. Sí, un alma pura no quiere ser servida. El alma pura no quiere ser servida, entonces Dios no querría ser servido. Sí, es verdad. Es verdad que Dios no quiere ser servido. Inclusive mi maestro personal, Prabhupada, siempre explicaba que según las escrituras que tenemos, hay diferentes relaciones que podemos tener con Dios. Podemos y San Juan de la Cruz también hablaba de esto, que podemos tener relación de amigo, de servidor de Dios, de amigo de Dios, de amante de Dios, de padre, como por ejemplo José y María, que son padres de Jesús. Entonces ellos, la madre de Jesús, sentía un tipo de amor que obviamente los amigos de Jesús no sentían. El amor de la madre es un amor específico, un cierto tipo de amor, y podemos sentir ese amor con Dios. Y nuestras escrituras explican que Krishna está más satisfecho cuando un alma no se acerca a él como servidor del alma, pero como amigo o como un superior. O sea que, Prabhupada dio el ejemplo que una vez, no sé, muchos años atrás, en el siglo XX, que un representante de la India fue a Londres para ver el primer ministro. Y eso fue cuando India era una colonia. Entonces, para una persona de la India ver al primer ministro de Inglaterra era muy importante. Yo estaba sentado en el, ¿cómo se llama? La antesala, y tenía un encuentro marcado y el primer ministro no aparecía. Entonces él esperaba y finalmente él miró por
esos pollos de llave. ¿Ah? Ese tipo viejo, ¿verdad? Muy grande. Y él vio en la oficina del primer ministro del país más poderoso del mundo que el primer ministro estaba de rodillas, así como de caballito, con su nieto encima, y así andaba. Y aquí el político más importante del mundo, pero su placer era de servir como el caballito de su nieto. Entonces es una persona impura, sí, el niño, porque recibe ese servicio. No, el niño es un niñito. Pero lo que quiero decir es que el Señor Supremo, Él no desea ponerlos abajo. Cualquier alma pura está feliz de ver otra alma prosperando en vez de derrotarla. Y así mismo el Señor Supremo es el más puro. Es completamente libre de envidia, de ambición material, porque Dios no tiene emociones materiales. Así que el deseo de Dios es que todos nosotros seamos perfectamente felices. Resulta ser que la verdadera felicidad viene cuando queremos hacer a otros felices. Entonces la práctica de servir, por ejemplo, de cocinar para Krishna o de ofrecer, estamos empezando con un alma muy impura, un alma completamente adicta a servirse a sí mismo, a codicia, vanidad. Y hay un proceso gradual y científico de cambiar la conciencia. Si se dice a una persona llena de codicia, lujuria, orgullo, ama, tan solo ama. Bueno, podemos ver el resultado. George Bush lo ve todas las semanas en su iglesia. Así que lo que se necesita, sí, no es simplemente palabras nobles, ama, sino un proceso práctico que se llama yoga. Yoga significa el proceso práctico de cultivar la conciencia de humildad, de pensar en los otros, como que Jesús dijo que yo digo en español, los tímidos vendrán a la tierra, los humildes. Entonces, en humildad, la humildad deja mucho espacio en la cabeza para pensar en otras personas. Y una persona que solo piensa en sí misma, no hay espacio. La cabeza está llena. La persona, como dice, la persona está llena de sí misma, ¿verdad? Entonces, no hay espacio para pensar en otros. ¿Y cómo podemos amar a otros sin pensar? Es decir, la humildad, la práctica de humildad es saludable. No como un show hipócrita, pero como un proceso sincero de práctica espiritual. Me gustaría aclarar un poco más el concepto de que en este mundo dual, obviamente, el servir implica también lo opuesto. Y lo opuesto también puede ser amor. El opuesto, digamos, el ser servido. Sí, ser servido es amor cuando yo me dejo servir para el bienestar y felicidad de la otra persona. Por ejemplo, ahorita alguien me trae un rico dulce y yo lo disfruto. El disfrutarlo, no necesito decirle allí en la cocina a quien lo elaboró, porque hay que dar gracias al origen, ¿no? Al origen, a todo lo que provocó que se diera ese servicio el día de hoy. No necesito decirlo verbalmente, pero sería muy agradable poder decir gracias, gracias, porque estoy disfrutando de este dulce, estoy disfrutando de esta conversación, estoy disfrutando de la presencia de todos, estoy disfrutando de este rico vaso que me dieron de agua fresca. Para mí, decimos en casa que a mí no me digas palabras, simplemente disfruta lo que te estoy dando. Ese es el mayor agradecimiento que te podemos dar. Si yo disfruto lo que Dios me da, si lo gozo, estoy agradeciendo. Y por otra parte, no necesariamente. Puedo dar un ejemplo de lo contrario. Por ejemplo,
tú vienes y con cariño, con conciencia, me ofreces una fruta, una manzana. Una hamaca ayer. ¿Una qué? Hamaca. Hamaca. Soy el señor de las Una hamacas. hamaca. Sí, una hamaca, gracias. Fueron dos. Entonces el próximo día arreglo la hamaca y me acuesto ahí y no tengo ningún sentimiento de gratitud dentro de mí. Tú no me importas, tu cariño no me importa. Pero lo disfrutas y... Disfruto sin gratitud, o sea, disfrutar no es, simplemente no es verdad que el sentimiento de disfrute necesariamente incluye gratitud. Porque las personas que explotan, se puede explotar a la caridad de otras personas. Se puede explotar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. En los Estados Unidos, había un predicador evangélico medio escéptico que predicaba en la televisión y lloraba por preocupación con su rebaño. Y hacía un teatro así para morirse de risa. Y después hubo un escándalo porque una secretaria, ayudante de él, reveló que su prédica estaba direccionada en convencer a las personas de mandar dinero por varios motivos. Entonces él recibía muchas cartas. Y cartas, algunas con cheques y otras no. Y cartas así, a veces sin cheque, pero personas muy sinceras, viuditas, ¿entiendes? Personas así sufriendo con enfermedades y creyendo 100% en Él. Creyendo 100% en Él y implorando misericordia. Y Él hacía un juego. Cuando recibían las cartas, cualquier carta sin cheque la arrojaba riéndose. Y las cartas con cheques, abría, tomaba los cheques y arrojaba las cartas riéndose. O sea, él disfrutaba mucho de la caridad. Él compró una casa muy buena, un carrazo, pero en su corazón no había una gota de gratitud. Inclusive él casi se burlaba de los que daban. Entonces por eso yo digo que disfrutar del regalo no significa necesariamente respetar o agradecer al que dio. Bueno, el disfrutarlo con gratitud, con reconocimiento del origen, con gratitud. Yo quiero La gratitud, permíteme nada más, implica para mí el disfrutar. Cuando tú realmente estás disfrutando con gratitud algo, reconociendo su origen, estás bendiciendo. Sí, tú estás disfrutando con gratitud. Y estás mandando, aunque no diga, yo me refería a no tener que darlo necesariamente con palabras, pero energéticamente ya esa persona ya recibió las bendiciones cuando tú estás. Sí, yo personalmente me siento un poco más seguro del universo moral, sí, con las palabras, en el sentido que si todo depende de energía y la percepción no verbal de energía, yo creo que palabras son creadas por Dios y obviamente palabras pueden ser vacías. Palabras vacías sin el corazón atrás es una hipocresía. Pero yo creo que la mejor combinación sería un corazón agradecido y palabras bonitas. Y porque yo creo que las palabras tienen gran poder de complacer y de transmitir amor. Y a veces cuando la persona cierta, en el momento cierto, de la manera cierta, dice que te amo, la vida es perfecta. Entonces, yo creo que no tenemos que, no tenemos que, menospreciar a palabras, porque palabras son energía.
Palabras también y pueden ser una energía bellísima y noble y espiritual. Y creo que es bueno que las personas hablan palabras correctas. Yo creo que eso ayuda a formar conciencia. Sí, definitivamente creo que la palabra pues es una experiencia más del agradecimiento, pero al mismo tiempo pienso que no es indispensable para que en sí existe el agradecimiento. Sí, no es necesario. Verdad. Pero yo estaba platicando todo esto con un objetivo. El objetivo era ver lo de la dualidad del servicio, ¿sí? El ser servido, que también estamos ser servido, y es un placer más, es también una experiencia divina. Entonces, si yo ahorita estoy recibiendo el placer de ser servido, con la misma experiencia que estoy teniendo, Sí. ¿cómo habría el goce de dar si no hay quien reciba? Sí. Entonces, también el saber recibir el servicio es un acto amoroso. Sí. Al mismo tiempo, si podemos hacer una distinción un poco sutil, pero significativa, por eso, que ¿cómo decirlo? El placer de recibir un servicio amoroso no es lo mismo que querer ser servido. Por ejemplo, si yo voy a tu casa y me ofreces, bueno, si me ofreces también un alimento y yo siento tu cariño y bondad, y entonces me da mucho placer recibir ese regalo de ti. Eso no significa que yo debo ir a tu casa pensando, yo quiero que ella prepare algo para mí. Yo quiero que ella me sirva. O sea que hay una diferencia. Entonces, lo que yo dije, Dios no quiere ser servido, pero sí siente placer cuando recibe el amor del alma. Dijiste hace ratito algo así como Dios quiere que gocemos. Entonces, si la meta en amor es que gocemos mutuamente, sí, entonces pues gozo sirviendo y gozo recibiendo tu servicio. Sí, Dios quiere que gocemos de la verdadera felicidad. Y Dios sabe que hay felicidades que son falsas. Muchas. Sí. Quería hacer un comentario y una pregunta también. Yo creo que con respecto a lo que ella dice, cuando uno conoce o quiere conocer, que duras toda tu vida queriendo conocer el amor de Dios, que realmente creo que no necesitas ser servido porque tiene todo. Al momento que tú lo sirves, el beneficio lo estás obteniendo tú, si realmente comprendes lo que es Dios, porque el dar, comprendes que es más grande que el recibir. A mi modo de sentir, es muy complicado, somos egoístas, nos gusta lo que tú quieres, lo entiendo, pero creo que en ese concepto que Dios expresa, el servir a Él no es porque lo necesites, sino porque es una muestra del agradecimiento de lo que ya te dio, está servida por Él. Entonces, yo por eso vengo a este objetivo. Yo leí un libro de una persona que se llama Rick Warren, es un pastor, que él describe 40 pasos de una vida con propósito. Y la vida con propósito de él habla de que los propósitos que quiere Dios para ti, y realmente los propósitos son los que Dios, para lo que fuiste creado, entre esos es servirlo, adorarlo, etc. O sea, vivir la vida conforme a Él la desea que tú la hagas. Ahí pone un concepto que, para empezar el libro, dice que tienes que reconocer primero que es tu creador. En el sentido mismo de ser tu creador, sabes que entonces el propósito de tu propia vida es un propósito que tú lo sabes, es un propósito de Dios para el que fuiste tú creado. En el sentido del Krishna, bueno, comprendo que va el karma. Yo entiendo a mi modo de ver que el que sabe cuál es el propósito de mi vida y para lo que fui creado es Dios. Uno tiene que investigarlo y solamente se investiga con la comunión. O sea que significa, comunión es la relación, pues comunicarse, para que lo puedas entender y de alguna manera dices, sabes que pues para esto fui creado. A lo mejor nunca lo comprendes, simplemente vas haciendo las cosas, pero si trabajas en función a Él, adorándolo y todo eso, ¿verdad? Dándole gracias, entonces sirviéndole como ejemplo,
entonces al final estás logrando el propósito de Dios. No sé aquí, en el sentido del karma, si el mismo Dios, aquí, Dios por ejemplo es único, exactamente, en eso estamos de acuerdo, Dios también ya sabe hacia dónde vas. Acá yo creo que Dios ya sabe a dónde vas, dónde empezaste y dónde vas a terminar, porque Él es el creador de todo y dador de todo. No sé, ¿ahí está igual? Pero entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Sí, es un buen equilibrio, ¿eh? El filósofo francés Descartes dijo que podemos imaginar la posibilidad de un creador malo. O sea, él no cree eso, pero dice, podemos imaginar la posibilidad de un mundo creado por un creador que no es una buena persona y por motivos raros creó el mundo. Así que cuando se dice que vamos a entregarnos a Dios, a su voluntad, que Él tiene un propósito para nosotros, al mismo tiempo tenemos la convicción de que el propósito de Dios para nosotros es de hacernos libres, de hacernos independientes, no de Él. Pero, por ejemplo, una persona saludable de cabeza, le gusta tener amigos que también son personas autónomas, que no son... Hay personas medio mal de cabeza que quieren rodearse con personas dependientes. Sí, como tú piensas, ¿entiendes? Y no quieren iguales, no quieren verdaderos amigos que tienen sus propias opiniones. Dios no quiere crear simplemente un ejército de adoradores estúpidos ¿qué quieres tú? Nada, solo que Dios quiere por mí. ¿Qué piensas? No pienso, Dios piensa por mí. O sea, eso ni es el deseo de Dios. Así que, por ejemplo, si yo voy al médico y me rindo, bandera blanca, yo trataba todo, como dicen, cuando todo lo demás ya fracasó, sigue las instrucciones. Y entonces voy al médico, el médico me dice, tienes que tomar eso, no puedes comer el otro, o no puedes salir de casa, o no sé qué, o tienes que hacer un tipo de ejercicio. Ahora, la meta de vida no es de ser simplemente el criado del médico y él me manda eso o otro, hasta me dice lo que puedo comer, pero estoy en una condición enferma. Entonces me entrego a esa disciplina, viendo que a través de esa entrega lograré la libertad. Porque cuando me curo, cuando estoy bien de salud, yo tendré mucho más libertad de que yo tengo ahora enfermo. Entonces, así mismo, Dios, siendo afortunadamente psicológicamente saludable, de buena salud mental, Dios, Él nos da, o se puede decir impone, o nos da una disciplina con la meta de hacernos independientes y libres, para que únicamente es posible en un estado de buena salud espiritual. Porque un alma que es, como se dice a veces en canciones, esclavo de las drogas, o esclavo del sexo, esclavo de no sé qué, del orgullo, no puede ser libre. Con toda la libertad política posible, una persona con codicia, lujuria y orgullo nunca será libre. No será libre porque el alma es diferente del cuerpo y la codicia es del cuerpo, la lujuria es del cuerpo, no del alma. Entonces, cuando yo estoy controlado por algo extrínseco, algo externo, extrínseco a mí mismo, yo no puedo ser libre. Y ya que el cuerpo es extrínseco al alma, si yo me dejo controlar por los impulsos de la carne y no del alma, yo soy un esclavo. Así que Dios me da una disciplina para liberarme, no para subyugarme. Es la disciplina del buen médico. Pero eso es bien difícil de llevar. ¿Ah? O sea,
A mi modo, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, me gana la carne. Como El hecho de que te cueste trabajo no significa que no es bueno. no, claro. Hay un dicho... No me siento culpable tampoco. No, pero A veces lo gozo. hay un dicho en América que usan a veces los... ¿Cómo se llama que hacen masajes? Masajistas dicen, no pain, no gain. Sí, no dolor, no duele, no sirve. Sí, no pain, no gain. Así que, habrá que tener cuidado con los masajistas que lo dicen demasiado. Pues que hacen pesas, ¿no? Es que, a lo que dice Carlos, los dioses, si quisieran, nos hubieran mandado con un instructivo. ¿Qué? Para hacer un ejército igualito, pues nos hubiera mandado con un instructivo. Al final, tiene la capacidad de hacerlo y no lo hizo. Te mandó único, independiente y a tu manera. ¿Y tú vas a decir que hay muchas tradiciones dignas de consideración seria, como la enseñanza de Jesús, en que la información que recibimos es que sí hay una disciplina. Hay personas que, como yo digo, hay personas, por ejemplo, que escriben libros de historia popular y cosas de discos voladores y no sé qué. Y muchos de esos autores no son profesionalmente entrenados en la erudición. Y se ve. Una persona, por ejemplo, una persona que es un abogado. Vamos a dar un ejemplo imposible en el mundo real, pero alguien es un abogado. Entonces, y profesionalmente entrenado. Y hay otras personas que piensan, no es necesario ese proceso formal, yo puedo leer libros sobre eso, y se les nota. Una persona que no se sometió a la disciplina de estudiar gramática, cuando habla se le nota. Una persona, en cualquier profesión, yo tuve esa experiencia de formarme así profesionalmente en algo académico. Entonces yo leo libros en mi área, digamos tal vez de la India, digo algo así, y mismo hermanos míos, así hermanos en la vida espiritual, personas que son de mi comunidad espiritual, y son personas muy inteligentes y que hacen investigaciones con mucha energía. Y cuando leo lo que escriben, se les nota, no tienen el rigor, no tienen la disciplina mental, no tienen todo el criterio, se les nota que son, como se dice, amateurs y no profesionales, se les nota. Empírico, ¿no? ¿Ah? Empíricos, puede ser. Sí. Y entonces, la vida espiritual es algo que en última instancia debe ser un estado de conciencia espontánea, libre, espiritual, pero la práctica ayuda, y práctica significa disciplina. Por ejemplo, cuando yo me siento al teclado y puedo poner mis dedos en cualquier lugar, pero si hago ejercicios, no, el dedo va aquí y hay que someterse a esa disciplina, a esas barreras, a esos límites, pero el resultado es que se aprende mucho. Y mismo, para dar un ejemplo, creo que aplastante, un ejemplo que la psicología muestra objetivamente que los mejores padres son los que dan amor, realmente amor y disciplina. Hay padres que dan... Es un dilema que hacemos nos pica o por qué. Hay padres que dan amor sin disciplina. Hay padres que dan disciplina sin amor. Hay padres que no dan nada. Pero los mejores padres, en todos los textos de psicología, todos los estudios, son padres que dan amor, realmente amor, y disciplina. Y Dios es el Padre. Entonces Él nos da amor y disciplina, porque nos hace bien. Nos hace bien.
Entonces, como conclusión a su ejemplo aplastante, podríamos decir que el objetivo de la vida que plantean los Vedas y los que son seguidores de su templo Hare Krishna es seguir las reglas del yoga. ¿La meta? El objetivo, sí. No, el objetivo es de amar a Dios. Ese es el objetivo último, De amar a Dios y amar a todas sus criaturas. Sí, claro. Pero la práctica ayuda. El método es seguir esa... Sí, eso es un proceso que apoya el objetivo, que es de amar. Pero inclusive hay versos que dicen en nuestros libros que una persona que es un campeón de la práctica, es un super practicante, pero que se olvida del verdadero objetivo, se cae del camino, a pesar de ser un campeón de la práctica. La práctica es necesaria, pero no suficiente. Y necesaria en general. Hay personas que no practican, pero reciben una misericordia especial. Pero por lo general, como Telemann, un gran músico del tiempo de Bach, alemán, que era más famoso en Alemania que Bach durante su tiempo, y Bach inclusive lo admiraba, que era Telemann, y él no tenía la misma preparación formal, pero un genio, y su música es increíble. Sigue, pero en general hay que practicar y estudiar. Menos un brevario cultural mexicano. ¿Qué? Un brevario más bien alimenticio. Los vamos a invitar a un poquito. Yo voy a hacer sí, unas preparaciones vegetarianas para que nos acompañen, por favor. ¿Sí? Sí, señor. Una pregunta, pues, la que quería hacerle desde que llegué. Jamás, lo anterior fue una introducción. El día de ayer manifestó que dentro de su trabajo es... el día de ayer manifestó que su trabajo es estar conservando la tradición, pero además adaptándola, ¿sí?, en lo que está haciendo. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de cómo la adapta a esa tradición a la actualidad? Esa ropa. Ya, esa ropa. Sí, es chocante, pero a veces son normales. Y sí, voy a explicar más detalladamente. Cuando una tradición espiritual viaja de una región a otra, casi siempre viaja en un vehículo, como viajamos en vehículos. Por ejemplo, el budismo, cuando viajó de la India al Oriente, más para el Oriente, China y otros países, viajó dentro de un vehículo cultural, que es la cultura de la India, que incluye, por ejemplo, una lengua sagrada, sánscrita, y mismo la palabra Zen es una tentativa de pronunciar una palabra sánscrita. En Japón, la palabra sánscrita es Dhyan, que es meditación. Dhyan. Entonces los japoneses dicen Zen, que es Dhyan. Entonces la lengua sánscrita y ropa, rituales, con su parafernalia, y mismo filosofía. Por ejemplo, a pesar de que el budismo empezó con una filosofía muy austera, en el sentido que Buda dijo que, bueno, no hablemos de Dios y el alma ahora, mira, están sufriendo, sufren por su egoísmo, si paran el egoísmo no van a sufrir, para parar el egoísmo siguen ese camino. Así, y no quería hablar de otras cosas. Pero después, si observamos el desarrollo histórico del budismo, el budismo retomó dentro de sí casi todos los elementos culturales y teológicos que habían de la India, del hinduismo, que habían renunciado. Y
Bueno, es un punto que las religiones viajan en vehículos culturales. Ahora, eso sucedió también con el movimiento Hare Krishna, que vino de la India dentro de un vehículo cultural que incluye ropa, culinaria, arquitectura, música, danza, y arquitectura. Y así, y todo lo que sea cultura. Ahora, el vehículo no es el pasajero. Y hay una tendencia en la mente humana de tomar el vehículo y su pasajero como una cosa. Como por ejemplo, podemos observar los cambios psicológicos provocados por el carruaje sin caballo, el automóvil, que hoy en día una causa de la alienación de las personas es que, por ejemplo, en una ciudad grande, que ves a las personas como vehículos, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas las ves como vehículos, es lo que ves. Entonces, así mismo, como hay una leyenda que los españoles llegaron, que el caballo, el hombre, ¿eso es Perú o México? México. ¿Es México? Creían que era la misma persona. Sí. Entonces, así mismo, el vehículo y el pasajero. Entonces, cuando una tradición espiritual viene, hay una tendencia de ver todo el paquete, el vehículo y el pasajero, como igualmente sagrados, igualmente absolutos. Así que ahora hay una forma absoluta de música, una forma absoluta de arquitectura, de cocina, de todo. Para cada detalle de la cultura humana hay una forma absoluta. Y cuando estamos tratando de presentar esta gran tradición que en Asia, o sea, las proporciones son invertidas. Aquí en Occidente obviamente otras tradiciones son muy importantes. En otras partes del mundo donde hay millones de personas es invertido. Pero tratando de presentar esto en Occidente, si nosotros estamos completamente apegados al vehículo oriental, y insistimos que las personas aceptan todo el paquete, o sea que aceptan, que cambien completamente su cultura. Ya no debes escuchar ese tipo de música, o es música de la India, danza de la India, arquitectura de la India, comida de la India. Yo creo que eso es una cosa de pastilla que el mundo no se lo puede tragar. Entonces yo estoy tratando de explicar internamente a esta sociedad espiritual que no podemos tener como proyecto, como meta, como misión de culturalmente indianizar el Occidente. Más cuando hoy en día la India se está occidentalizando al tiro, o sea, son ellos que están volviéndose más así globalizados, que es occidentalizado. Entonces eso es básicamente que tenemos que distinguir entre la parte esencial y el paquete. Y también no tirar algo esencial ¿entiendes? No entusiasmarnos demasiado y cortar, digamos, órganos vitales. Pero eso de distinguir y dar a las personas la posibilidad, la oportunidad de simplemente aceptar una ciencia espiritual sin tener que cambiar toda su cultura. Oye, ¿qué es el santo para usted? Es que yo cuando vine me dijeron que venía a ver una persona santa. Que le soltaba la máscara. Ahora entonces vamos a fumar hasta que se vaya. Lastimado ahora bonito.
Pero también querido sí, quizás un ejemplo más concreto, además del de la... Otro ejemplo, además de la ropa, ¿qué sería? Arquitectura. Por ejemplo, en el pasado siempre teníamos templos donde, por ejemplo, un visitante, una persona curiosa entra por primera vez y inmediatamente se encuentra en un otro mundo de la India, un templo con una forma de adoración extraña para esa persona, que es algo nuevo. Entonces es mejor que una persona entre en una sala normal, que puede sentarse no en el piso, como en la India, pero en una silla, y o sea, no tratar de imponer una cultura extranjera, sino tratar de compartir una ciencia espiritual. Gracias. Entendido. Y sobre mi santidad. Aquí en México tenemos un personaje que se llama el Santo, el enmascarado. No es mi apellido. Pero es luchador. Es un luchador que lleva una máscara. No, es que para mí, por ejemplo, yo santo es sin pecado, por decir así. Entonces santo pues mismo. No, nosotros hay la palabra pecado, que es una palabra pesada. Reservamos para 4 actividades, que son sexo promiscuo fuera de matrimonio, comida obtenida por violencia excesiva, como carne, juegos de azar y drogas, cosas así. Vean, para nosotros estas actividades son pecados, pero por ejemplo, no tratar bien a una persona es una falla de carácter y es serio, pero no usaremos la palabra. Pero tienes razón, pero una persona que sigue esos principios que acabo de decir, pero que no trata bien a las personas, obviamente no es un santo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Ahora voy a, ¿cómo se llama? Responder a favor, que te pusiste de acuerdo conmigo, que sí, que sí, nadie puede ser considerado santo que si no tiene esa bondad. No solamente la parte religiosa que sigue reglas, pero que realmente es una persona de bondad espiritual. Pero yo no me presento como santo. Yo soy torreo, tampoco. No, pero también estamos platicando. Así mismo. Estoy de acuerdo, yo también así como usted dijo. Creo que es la bondad espiritual. Sí. Y es lo que tú siempre dices. Tú sabes eso. Sí. Conciencia es la espiritualidad. Tal vez yo podría decir por qué Maharaj es un santo. Porque yo, como tú, conocí a Maharaj así en una reunión hace 21 años. ¿Cuántos? Y él cambió mi vida. ¿Cuántos? 21 años más. Ah, sí, yo tenía... En el 84 en Tulancingo, y él, por lo que yo escuché como ahorita, hizo que cambiara yo mi vida, mis hábitos, y tratara de buscar seguridad. Pero eso no es un santo. Es difícil cambiar, podemos cambiar el coche, podemos cambiar muchas cosas, pero cambiar principios morales, formas de actuación, es muy difícil. Pero solamente una tú persona. lo deseaste. Tú lo deseaste hacer. Porque puedes tener a personas más santas, pero si tú lo deseas en ti no vas a cambiar nada. Pero se requiere un trabajo, eso sí es cierto. Una persona con esa capacidad de transmitir. Estoy de acuerdo en eso. Pues sí es santo. ¿Cuándo van a fabricar los figuritas? Una máscara. Yo me leo. Bueno, yo creo que el concepto de santo para mí no tiene importancia. Al final es buscar una vida plena y feliz, como dicen. No tanto estoy buscando la santidad ni que venga un santo y me salve ni nada de eso. O sea, yo en mi sentido, yo se considero como santo a Jesús. ¿Sí? Así. Entonces, que el único santo.
no a la Virgen María ni demás, como le hacen todos los católicos, que un chorro de santos. Para mí uno de los santos es él, y el Santo Padre, y ya. Como ejemplo lo tomo, y puede haber muchas cosas, a lo mejor se me aparece otro que también sea como Jesús. Nomás no lo crucifiques, ¿no? Pues pero, que termine igual. pero sí, exactamente, el poder de cambiar una vida y ayudar a una persona, hay que tener cierta sabiduría, y aparte del cariño y el amor, creo que es la única manera. Sí, podemos definir palabras como el señor Claudio, que sobre la connotación. Entonces, claro que una persona puede reservar ciertas palabras para ciertas personas, pero el mundo espiritual es una familia feliz, ¿no? Y sí, existe una infinidad de almas puras. Y ser bondadoso no tiene ningún nombre de ninguna religión, de ningún tipo. Ser bondadoso o buena, o vivir dándole gracias a Dios, por decir así, pues no tiene ningún nombre de religión ni nada de eso. O sea, no, pero lo puede ser. Sí, es verdad, al mismo tiempo que... Son caminos para llegar, ¿no? Sí. Al conocimiento. Pero las palabras también a veces son prácticas para comunicar, que me refiero a esto, no a eso. Exacto. Así que... Tienes que definirse. Pobres palabras, ¿verdad? ¿Se va a hacer santo o qué está comer? No, yo también necesito comer. Vamos a comer. Muchas gracias. Es un placer. Va a hablar. Gracias por venir. ¿Perdón? Yo quería preguntarle cómo define etimológicamente el santo. Santo, en español. Etimológicamente. ¿Quién conoce el latín? El sánscrito, que santa significa personas que lograron la verdadera existencia. En español es la letra S, el sánscrito así. El español también está íntimamente conectado con el sánscrito. Que lograron la verdadera... Lograron. Lograron. La verdadera esperanza. Y otro comentario que en esencia hablo de que nuestro objetivo como en la conciencia de Krishna era amar a Dios y amar a nosotros, ¿no? Entonces queda como muy vinculado, ¿no?, con el cristianismo, que es la esencia de Jesucristo, que dice reduce amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿no?, la relación. Y en el comentario de que le comentaron que venía a ver un santo, en todos los aspectos de la vida material, ¿no?, de la vida práctica, en nuestra vida, cuando uno estudia una carrera, hay personas que tienen un carácter doctorados o un nivel muy, muy alto, ¿no?, que son los que te van a hacer hasta el examen profesional. En artes marciales, por ejemplo, también hay grados, ¿no? Primer dan, segundo dan, tercer dan, séptimo dan, noveno dan, y el décimo dan es hasta que muere el cuerpo, ¿no? Y entonces ya, cuando un estudiante de artes marciales va y ve a un maestro con un desarrollo muy alto en artes marciales, siente algo, ¿no? Igual que cuando nosotros venimos a un maestro tan cerca del objetivo, que para nosotros ya está en el objetivo, pero para algunas personas que están cerca del objetivo, sientes algo, o sea, algo que no es ni siquiera explicable, ni obvio, ni material, sino que se siente en esencia, se siente algo en el espíritu. No, estoy de acuerdo. Es un ejemplo y te motiva, ¿no? Por decir, si quieres llegar a vivir la vida así como la vive esta persona. Así como yo digo, si quieres que lo creo imposible, pero no estoy capaz de lograr hacer como no te pases. Hay oportunidades yo definitivamente muchas y trato de aprender, pero en la enseñanza de Jesús me queda claro que trato de aprender, nada más, tratar de hacer lo mejor que pueda. En ese espíritu. Y vine aquí también en el sentido de aprender, porque no soy un... Yo pensé que nos estabas enseñando. No, yo no soy un fanático, yo soy una persona que me abro. Tengo amigos exactamente en la variedad de ser gusto.
Y a mí si un amigo es católico, mi mamá católica, que tengo amigos budistas, que la mejor, más a gusto, ¿no? Hay que saber convivir. Vivir en la competencia de la religión que venga y como venga. Bueno, Ok, gracias. Gracias, muchas gracias. Es un placer para mí. Después de comer la segunda parte, Revancha. Eso, bueno.